Todavía creemos en un Dios vivo que hace cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Tengo que parar de llorar porque yo ya estoy en esa edad que casi no veo. Tengo una pelea con mis espejuelos. Siempre los dejo botados, nunca sé dónde están, pero necesito ver. En esta mañana le pido a Dios que bendiga esta palabra que va a salir de mi boca y que cada uno de sus corazones la reciba y que no solamente la reciba, sino que la tome y con ella haga cosas que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Así dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 10. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado de la bondad del Señor. ¿Cuántos aquí hemos probado de esa bondad? Piénsenlo. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Para entender este capítulo, necesitamos dar un paso hacia atrás, al capítulo 1. El apóstol Pedro, estuve un semestre completo hablando de Pablo, y aun cuando escribía Pablo, y no es Pablo, es Pedro. Si me escuchan decir Pablo de nuevo, digan Pedro. El apóstol Pedro, aquí le está hablando a los cristianos y los judíos que se habían convertido al evangelio, que estaban en diferentes partes de Asia Menor, lo que ahora se puede considerar la región de Turquía. Eran personas, y escuchen bien, porque la palabra, yo estoy cierta de que existe el día de hoy, porque nosotros podemos apoyarnos en ella en este día actual. Porque aunque los tiempos cambien, aunque las fechas cambien, aunque la historia se dicte de diferentes maneras, los humanos siguen siendo humanos y siguen cometiendo y haciendo las mismas cosas. Estas personas que se encontraban en estos lugares eran personas que habían sido expatriados, extranjeros,
Estas personas estaban sufriendo persecución por su fe. Eran personas maltratadas que la sociedad no aceptaba, que no los quería. Personas que no tenían voz, no tenían prestigio o poder. Los que eran considerados, o tal vez se consideraban, una clase baja en esos tiempos. Estas personas formaban parte, queriendo o no queriendo, de una sociedad que estaba tratando de protegerse a sí misma, de también mantener su cultura y quiénes ellos eran. Y por ende, rechazaban a los que consideraban el otro. Y esto acontecía por migración, que acontece todo el tiempo y ha acontecido a través de la historia humana. La gente se mueve de lugar a lugar buscando un mejor vivir para ellos y para su familia. Pero en los tiempos del Imperio Romano existía una manera de ellos hacer cosas. Y una de esas maneras era que cuando ellos tomaban posesión de un lugar o un territorio, ellos tomaban a familias o personas o parte de un pueblo y los quiero decirlo bien, reubicar a estos nuevos lugares y lo hacían, no eran 2 o 3 personas, tomaban a veces muchas personas para crear números en esa población, para que esa población comenzara a asimilarse al modo del Imperio Romano. ¿Me están siguiendo? Interesante, ¿no? También hacían otra cosa. ¿Qué hacían con las personas que consideraban disidentes? Y creo que lo estoy diciendo bien. Aquellas personas que se oponían al imperio, al gobierno de ese tiempo, o, escuchen bien, o aquellas personas que habían escuchado el mensaje de Jesucristo y decían que venía un reino nuevo, que había que vivir diferente, que se tenía que hacer justicia, que se tenía que actuar de diferente manera, que compartían el pan que ellos tenían y sus bienes con otros. A esas personas a veces le consideraban como una amenaza al imperio. Entonces, ¿qué hacían? También los removían de sus contextos y los dispersaban a otros lugares. Pero yo como pastora, y algunos de ustedes que entienden el Evangelio, eso no era un daño. Eso lo que hacía era promover el Evangelio. Y se expandía la palabra de Dios a diferentes lugares. Y ahora que entendemos todo esto, podemos entrar al capítulo 2 y entender un poco de estos versos. Porque Pedro le está hablando ahora a un grupo que se considera iglesia. Y voy a leer los versos de nuevo, porque ahora ustedes van a empezar a encajar. Escuchen algunas cosas claves en lo que él comparte. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. A él, que ustedes vinieron como una piedra viva, desechada por hombres, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
una piedra que también para algunos es piedra de tropiezo. Y los que tropiezan es porque son desobedientes y para eso pues están destinados. Pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo clave, en otro tiempo no eran pueblo. ¿Por qué no eran pueblo? Porque eran diferentes personas que venían de diferentes lugares. Estaban en una tierra que no era su tierra, donde se hablaban diferentes idiomas. Pero ahora son, dice la palabra de Dios, ahora son pueblo de Dios. Hay una unión entre ellos. No habían recibido misericordia anteriormente, pero ahora han recibido misericordia. Cristo, nuestra piedra angular. Cuando nosotros fuimos, yo y David, viajamos hacia Israel, Palestina, años atrás. Y ahora que estuve en España, nosotros vivimos como en un tipo de un nuevo mundo, ¿saben? Porque los Estados Unidos, que tiene de ser establecido como nación, que 300 años casi ahora, ¿ya? Do I have history right? 250, casi los 300. En los países de Latinoamérica, que a veces los cuentan como lugares anticuados o lo que sea, hay una historia rica, una historia más antigua en sí de esta que ha sido una nación desde que se estableció. Y uno se siente cuando yo viajo y veo algunas pirámides en Latinoamérica o veo algunas estructuras, iglesias viejas, digo, wow, y todavía eso está ahí, impresionante. Quedé más impresionada cuando viajé a Israel y vi paredes y estructuras que están supuestas a proteger, que están supuestos a crear como un tipo de fortaleza, edificios que todavía existen miles de años después de que fueron construidas. Y viajé a España el año pasado y vi estructuras hechas a piedras desde los tiempos medievales, que me impresionaron. Y no hacía como hago con las flores. By the way, Christian, la diapositiva de las flores me encantó. Esto es entre comillas. Sabes que una de las cosas que yo me propuse cuando fui de mi sabático es mirar las flores y olerlas. Y cuando veía unas flores decía, oh, so pretty. Y ya eso me lo tenían de chiste y de relajo. La semana pasada llevé a mi hermana a ver los tulipanes en Michigan. Y cada vez que miraba a uno decía, oh, so pretty. Eso no lo hacía cuando veía los edificios. Pero sí quedaba maravillada de que todavía estaban de pie. Y ustedes saben muy bien que el pastor es constructor. Y he aprendido algo de la construcción trabajando con él. Y entiendo de cuando se habla de esta piedra angular es un fundamento sobre cual todo lo otro va por encima. Y si el fundamento no está bueno, si algunos de ustedes han ido a mi casa y han caminado conmigo por mi cuadra, saben que en la cuadra hay una casa que se ve así como virada de lado. El fundamento o se construyó mal o por razón de agua o algo ha acontecido, ¿verdad, José?
Algo ha acontecido que ha destruido ese fundamento, que lo ha deteriorado. Aquí Pedro está diciendo que esa piedra angular es el fundamento por el cual nosotros ahora estamos sobre ella. Yo me atreví a decir que Pedro le está hablando a esta comunidad que vienen de diferentes culturas y etnias, que han escuchado el mensaje del Evangelio. Les está diciendo: yo entiendo que ustedes están pasando y están viviendo en tiempos difíciles, de rechazo, de persecución, de inseguridad, en tiempos en los que no saben qué les trae el día de mañana. Él le está diciendo a este pueblo: no se dejen llevar por las cosas que los dividen. Él está hablando aquí a un pueblo de cosas externas que les acontece y cosas internas que les está aconteciendo. No se dejen llevar por cosas que los dividen, como creer que su cultura es superior, por prejuicios, por estereotipos o una asimilación forzada o un imperialismo cultural. No, porque ahora que hemos sido llamados a ser un pueblo, aunque vengamos de diferentes pueblos, escúchenme bien, no es bueno que ustedes se sientan, no es malo que ustedes se sientan orgullosos de dónde vienen, de su cultura, de sus comidas, de todas esas cosas que Dios nos ha regalado a nosotros y nos hace especial. Pero así como ese pueblo de antes, nosotros nos enfrentamos a ciertos retos y llegamos a lugares donde Dios nos sacó, ¿verdad? Algunos aquí vinimos porque nunca nos esperábamos estar en los Estados Unidos. A mí me hubiera encantado nacer en mi isla. Me hubiera encantado, porque verdaderamente Puerto Rico es hermoso, es bello. Tal vez no tenga la bendición nunca de vivir allí, pero me hubiera encantado. Nosotros ahora como pueblo de Dios hemos sido llamados a ser una nación. Mantenemos quienes somos, pero ahora somos más que eso. Somos un pueblo nuevo. La Biblia nos dice, Pedro les está diciendo a ellos, y también como la Biblia es viva y nos habla a nosotros hoy día, a una estructura viva, porque ahora nosotros somos parte de esa estructura que se va creando y formando sobre esa piedra angular. ¿Me entienden? Nosotros somos piedras vivas también, porque hemos recibido el Evangelio y las buenas nuevas del Señor. Somos un pueblo nuevo, escogido, un real sacerdocio, una nación santa, escogida. ¿Por quién? ¿Por Cristian? Cristian, tú me escogiste a mí a ser pueblo de Dios. Por Dios mismo. Un cuerpo construido sobre una piedra que fue golpeada. Escuchen bien, golpeada, que pensaban que la habían destruido y no sabían lo que hacían aquello. A ese cuerpo que creían que habían destruido y habían deshecho, cuando resucitó, llegó a ser y puesto por Dios como nuestro fundamento.
para ser una nueva nación. Cada uno de nosotros hemos sido formados. ¿Verdad que no somos los mismos que éramos 10 años atrás? No. ¿Qué nos ha formado a nosotros? Las cosas buenas de la vida y también esos golpes que recibimos en la vida. También los cambios, ¿verdad? Porque el cambio de salir de donde tú eres, donde todo el mundo habla el mismo lenguaje que tú hablas, donde todo el mundo se parece a ti, a un lugar nuevo, extraño, que el idioma es diferente, las costumbres son diferentes, le cambia a uno y te golpea y te choca. Cada uno de nosotros hemos sido formados. Somos piedras vivas que a través del Espíritu Santo hemos sido puestos y formamos parte de esta estructura o edificio vivo que se llama la Iglesia de Jesucristo, la cual ahora nos llamamos el pueblo de Dios. Una de las cosas que a mí me impresionaba cuando estuve en España al ver esas estructuras que tenían miles de años es cómo estaban colocados uno sobre el otro. Y no me dio tiempo sacar una foto para que ustedes vieran algunas de las cosas que yo vi. Algunos tenían algún tipo de cemento que me imagino que la gente de antes se inventó para que se juntaran y no hubieran huecos entre ellos, y otras estructuras literalmente y maravillosamente estaban piedra una al lado de la otra y encima de la otra sin nada. Sin nada entre medio de ellos. Impresionante. Para mí, eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y con nosotros y entre nosotros. El Espíritu Santo se mete dentro de nosotros y nos une el uno al otro. Aunque no tengamos las mismas costumbres, aunque no hablemos el mismo tipo del español, ¿verdad? En Puerto Rico decimos palabras que algunos de ustedes son malas palabras. Y yo a veces me he enseñado a no decirlas. Y hay palabras que algunos de ustedes dicen que para nosotros son malas palabras. Y yo trato bien duro de no reírme cuando la escucho. Pero Dios nos ha hecho a nosotros piedras vivas y nos ha hecho ser parte de este edificio llamado iglesia. ¿Para qué? ¿Para que nos veamos lindos? Así como yo miraba esos edificios. No. Tenemos un propósito, amados. Para que nos unamos, para que seamos uno, para compartir las buenas nuevas del mensaje de Jesucristo. El mensaje de Dios, de hablar de justicia, de compartir los bienes que nosotros tenemos entre nosotros, para cuidar los unos de los otros cuando alguien entre nosotros está caído o está enfermo. ¿Me escucharon? Somos un pueblo. Yo los otros días le decía a alguien, este grupo que tenemos en la iglesia, este es el grupo core, no sé cómo decirlo en inglés. El grupo es estable, ¿verdad? Los que han dicho, esta es mi iglesia, esta es mi comunidad. Una de las cosas que tenemos que trabajar entre nosotros es unirnos más los unos con los otros. Eso es lo que Pedro le decía a esta gente. Dejen esas cosas que a ustedes los separan. Y véanse como un pueblo llamado, una nueva nación, un pueblo, uno, aunque tengamos diferencias. Ahora, creo que han entendido cómo somos, quiénes somos,
y como Dios nos ve y como nos ha colocado, tenemos que empeñarnos a ser una comunidad diferente. No podemos destruirnos el uno al otro con malicia, con insinceridad, con envidia o difamándonos unos a los otros. Guardemos quiénes somos, pero vamos a adquirir quiénes y quién Dios quiere que nosotros seamos. Somos una nueva nacionalidad. Pertenecemos al reino de Jesucristo, no al reino de los Estados Unidos. ¿Sabe que cuando yo viajo, a nadie le digo que soy americana? ¿De dónde tú eres? ¡De Puerto Rico! Alguna gente sabe que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, porque hay tanto desprecio a los Estados Unidos por las cosas que llevan a cabo. Pertenecemos al reino de Jesucristo y lo debemos proclamar. Y debemos proclamar los hechos poderosos del Señor en humildad y sin arrogancia. No se olvide que esa piedra angular, que ese fundamento por el cual nosotros nos paramos, en ese fundamento el cual nosotros confiamos, es Jesús. Dios me los bendiga.